Hola, mi nombre es Brigitte Moreno y vengo a hablarles sobre el trabajo titulado Evaluación de la aplicación líquida o granulada de tricoderma a sus diferentes especies para promover el crecimiento de los cultivos de Allium cepa y Lactuca sativa. Este trabajo contó con la colaboración como coautores de la profesora Rosa Vera y de los ingenieros Joana Galvis y Laura Roche. A manera de introducción, en Venezuela nuestros productores utilizan básicamente dos sistemas de siembra. Uno, el de la siembra directa, en el cual la semilla, como su nombre lo dice, se coloca directamente en el suelo y allí es donde se desarrolla de forma definitiva. Otro, que es el segundo, el de semillero, es donde el productor antes de la siembra directa coloca las semillas en un sitio de cuidado previo, y es para estos cultivos, se utiliza para los cultivos básicamente de trasplante. Allí la planta se protege tanto sanitariamente como en el crecimiento vegetativo, de manera que cuando va al sector definitivo de siembra ya va una planta robusta y sana. Dentro de todas las estrategias que se usan para conseguir estos fines, los productos biológicos están dando un buen resultado, y dentro de estos biológicos básicamente tricoderma es uno de los que mayor potencial tiene en el uso de este tipo de estrategias. Tricoderma se caracteriza básicamente o principalmente porque es un antagonista potencial de diferentes fitopatógenos de cultivos de importancia económica. Tiene un gran potencial de hacer simbiosis con las raíces de las plantas, produce sustancias químicas de importancia, tipo auxinas, tipo hormonas de crecimiento, y como se muestra en la diapositiva, produce sideróforos, que son unos compuestos que en tricoderma se reportan como tricoderma arsiánico, como ácido arsiánico, que le dan la capacidad de hacer esa potencial de antagonista, pero también de regular los sistemas de crecimiento de las plantas. En función de todo esto, pues tricoderma ha sido utilizado ampliamente para la estimulación del crecimiento vegetativo, y en la diapositiva se muestra, por ejemplo, se hace una evidencia de un cultivo de lechuga que ha sido inoculado con el hongo, y se demuestra pues cómo una planta puede desarrollarse de forma más sana y con mayor crecimiento que una planta que no está inoculada con este hongo. Ahora, en cuanto a los métodos de aplicación de este hongo a los diferentes cultivos, hay dos métodos básicamente reportados, que es el líquido y el granulado. El líquido es simplemente colocar el hongo en una suspensión de agua a unas diferentes concentraciones, y el granulado es colocarlo en un sustrato sólido, el cual puede ser utilizado para inocular las plantas en el mezclado con el sustrato de crecimiento. Entonces, en función de esto, se decidió utilizar 15 cepas, que son las que se muestran en la diapositiva, que son cepas en diferentes especies del hongo tricoderma, que reposan en el cepario del Laboratorio de Investigaciones Genéticas de la UNED. Estas diferentes especies o cepas se utilizaron para entonces evaluar los dos métodos de aplicación, líquido y granulado, y comprobar la capacidad promotora de crecimiento de tricoderma sobre plántulas de cebolla y de lechuga. En los objetivos específicos, entonces, en un primer paso, consideramos importante evaluar si tricoderma tenía algún efecto en la germinación de semillas de cebolla y lechuga, y como segundo paso, comparar si los dos métodos de aplicación o cuál de los dos métodos de aplicación tenía mayor eficiencia, considerando el desarrollo de diferentes variables biométricas que se van a explicar un poco más adelante. Entonces, para esto se procedió en la metodología, en un primer paso, a evaluar ese efecto de tricoderma en la germinación, y lo primero que hicimos fue preparar el inóculo, que en este caso fue en una suspensión líquida, la cual consistió básicamente en partir de cultivos puros sembrados en medio PDA para activar el hongo. De esos cultivos puros se prepararon diluciones seriadas del hongo para lograr obtener una concentración de 10 a las 7 esporas por mililitro. Estas suspensiones permitieron inocular las semillas de cada uno de los cultivos, y se utilizaron 3 repeticiones por cada uno de los tratamientos con cada uno de los cultivos. Estas placas de Petri fueron colocadas en la oscuridad para simular lo que ocurre con la semilla en el suelo, y posteriormente entonces poder medir tanto el porcentaje de germinación como la longitud del hipocótilo y la longitud del cotiledón. En este paso se utilizó un análisis estadístico que fue mediante un ANOVA, un completamente aleatorizado ANOVA, y se utilizó el SPSS versión 10, versión libre, versión 10.
En cuanto al efecto de tricoderma en las variables biométricas, lo que se prepararon fue dos tipos de inóculo, como se mencionó al principio. El inóculo en suspensión líquida, que ya lo expliqué en el paso anterior, y el inóculo en forma granulada, que básicamente fue partir igualmente de cultivos puros activados en PDA, inocular entonces granos de arroz que habían sido previamente esterilizados en autoclave a 121 grados centígrados y esperar a que el hongo invadiera o creciera completamente en los gránulos de arroz. Estos granos de arroz fueron luego mezclados con el sustrato que iba a ser utilizado para la siembra en un porcentaje del 5% peso-peso. Se llenaron las bandejas y se procedió a la siembra de la semilla. Las variables que entonces se evaluaron en este caso fueron altura de la planta, longitud de las raíces y consideramos parámetros importantes como materia seca, aérea y radical, de manera que pudiésemos ver la producción de biomasa de cada una de estas plántulas. En este caso se utilizó igualmente un análisis de varianza con el programa Infostat de versión libre. En los resultados podemos observar en la diapositiva cómo a nivel de lo que es la producción el porcentaje de germinación de semillas de cebolla, no hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos considerando el testigo, pero sí hubo un efecto interesante en cuanto a lo que es la longitud del cotiledón y la longitud de la radícula, como se observa en la diapositiva. En el caso de la longitud del cotiledón fue el aislamiento 0,47 y en el caso de la radícula el aislamiento 0,49, los que dieron un resultado estadísticamente significativo con respecto a los testigos. En el caso de la lechuga ya fue el aislamiento, la germinación fue estimulada en forma significativa por los aislamientos 0,06 y 0,41, mientras que la longitud del cotiledón y la longitud de las raíces fue en el primer caso el aislamiento 0,06 y para la longitud del cotiledón el aislamiento 0,45, los que dieron una diferencia significativa. Cuando ya evaluamos las variables biométricas, entonces vemos cómo a nivel de lo que es la variable altura de la planta, en el caso de cebolla, hubo una diferencia significativa cuando se utilizó el granulado con el aislamiento 0,48 y este fue el mejor con respecto al testigo que le correspondía a este experimento y también con respecto a la aplicación líquida del hongo. En el caso de lechuga, también fue el sistema granulado el que mejor resultado dio y es el aislamiento LIC 006 y LIC 047 los que mejores se comportaron en este caso. Para la variable longitud de la raíz, como se observa en la diapositiva, en el caso de cebolla, el aislamiento granulado 0,48 fue el que mejor efecto tuvo significativamente con respecto al testigo y al tratamiento de forma líquida. Y en el caso de lechuga, el LIC 47 fue el que mejor resultado dio, igualmente con respecto al testigo y a la formulación líquida. Candelero y colaboradores en el 2015 y el Chaguanji y colaboradores en el 17 hacen un estudio comparativo de lo que es el efecto de la aplicación de tricoderma, pero en las plantas de pimentón, obteniendo resultados similares a los observados en esta investigación. En cuanto a la variable materia seca, no se observó diferencia significativa en el caso de la cebolla, no hubo diferencias con respecto al testigo ni a las aplicaciones líquidas ni granuladas, pero sí lo hubo para el caso de la lechuga. En el caso de la lechuga, el aislamiento 006 y 0,47 fueron los que mejores producción de materia seca en cuanto a la parte aérea se produjo en lechuga. En el caso de la variable materia seca de la raíz, a pesar de que hay un salto que se observa tal vez en la diapositiva a manera gráfica, estadísticamente no se observó esa diferencia estadísticamente, o sea, estadísticamente fue nula la diferencia entre utilizar granulado o líquido con respecto a los testigos. Mientras que en lechuga sí fueron los aislamientos 0,47 y 0,49 los que mejores resultados dieron con respecto al testigo y con respecto a la aplicación en formulación líquida. Para concluir, entonces, comentarles que no se logró observar el efecto de la aplicación de tricoderma en la germinación de las semillas de cebolla y lechuga con respecto al tratamiento testigo, pero que sí se logró obtener un resultado con el elemento LIC49 que corresponde a la especie Trichoderma longibrachiatum, incrementando el crecimiento de la radícula de cebolla, y Trichoderma viridem, que es el 47, en el crecimiento de la parte aérea. Para la lechuga, la cepa LIC006, que es Trichoderma coningi, promovió de forma eficiente el crecimiento de la radícula, y la cepa LIC45 el crecimiento de los cotiledones.
La aplicación granulada de las cepas de tricoderma mostró mayor efecto que la aplicación líquida sobre las variables biométricas de plántulas de cebolla y lechuga. Y por último, que a nivel de lo que es en forma general, la aplicación de tricoderma fue la cepa LIC48, LIC006 y LIC47 en forma granulada los que mejores efectos tuvieron en ambos cultivos. En la diapositiva que les muestro están las referencias, algunas de las referencias que se utilizaron para sustentar esta investigación, y de mi parte muchísimas gracias por haberme escuchado.